Arranca la segunda parte de este gobierno y los riesgos políticos y económicos siguen latentes. El motor externo de la economía tropieza en el mes de agosto y la generación de empleos lo resiente. ¿Qué nos espera en materia de impuestos y gasto del gobierno federal para 2022? Las autoridades financieras del país cancelan las operaciones de otro banco más en México. Quédese con nosotros y tendrá las cuentas claras. Muy buenas tardes, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras, un programa diseñado pensando en usted y enterarle de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Para mantener, como siempre, una comunicación cercana a usted, escuchar y leer sus comentarios, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Bien, bueno, pues han iniciado ya por fecha calendario los 36 meses restantes del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Y paralelo a ello, también se renovó la Cámara de Diputados con una composición un tanto diferente a la que se tuvo en el periodo 2018-2021. Lo que sí es que seguimos inmersos en una crisis económica, de seguridad, de salud y de credibilidad política, por lo que el balance de riesgos políticos y económicos hacia adelante se hace indispensable. Por ello es que le agradezco mucho al maestro Carlos Ramírez Fuentes, a quien usted ya conoce, converse con nosotros esta tarde en Cuentas Claras. Muy buenas tardes, Raimundo, Carlos. buenas tardes, Raimundo. Un gusto saludarte nuevamente. Un fuerte abrazo. Gracias, te lo agradezco mucho. Bueno, Carlos, pues ya en esta segunda parte del sexenio parece ser que se va, desde mi punto de vista, a radicalizar más la postura de Andrés Manuel, entre otras cosas, por nuevos riesgos económicos y políticos, pero quién mejor que integrarle a consultores a tu cabeza para poder hacer una evaluación. Mira, Raimundo, pongámoslo de esta forma. Los primeros 3 años de la administración del presidente López Obrador, digamos, fueron eh, fuertemente impactados por la pandemia. El primer año tuvimos una recesión autoinducida por decisiones económicas de política pública del gobierno que condujeron a una recesión económica. Ese año el PIB cayó 0.3%. Y la economía ya se encontraba vulnerable, frágil, cuando nos golpea la pandemia. La pandemia cambió el rumbo no solo de la economía, sino también del entorno político del presidente López Obrador. Desde que, digamos, empezaron a vislumbrar los efectos tan nocivos y dañinos que traería acompañada la pandemia, empezamos a observar un presidente menos moderado, más inclinado a la confrontación, a la polarización, que si bien siempre ha sido su estilo, recordarán ustedes que el primer año todavía el presidente mantenía cierta línea de pragmatismo. Bueno, viene la pandemia, empiezan a ocurrir los eventos y empezamos a perder ese presidente más moderado, que al menos esa había sido la línea que había intentado seguir en el primer año. Ahora bien, ya entrado al tercero y después de celebrada la elección del 6 de junio, el presidente salió, si bien con un buen resultado en los estados, no le fue bien en el Congreso. Y eso lo pone en una posición de debilidad política que no había tenido en el primer trienio. Y entonces, ahí sí, ya respondiendo puntualmente tu pregunta, ¿qué esperar del presidente López Obrador en la segunda parte de su administración? Sí, creemos y creo que vamos a ver un presidente, y lo estamos viendo ya en estos primeros meses después de la elección, un presidente muy echado para adelante, que empieza a sentir que se le termina el tiempo, que tiene muchos pendientes no resueltos, que las grandes promesas que hizo no se han cumplido en términos generales, y eso inevitablemente está conduciendo a un presidente más radical, menos tolerante, menos dispuesto a la conciliación, a la conversación, a la discusión, a la negociación, y un presidente que vamos a ponerlo así, recordar que el presidente quiere
pasar a la historia como un presidente que dejó un legado, vamos a llamar, para la historia. Y esa lucha en contra de la historia que tiene el presidente es lo que lo hace incluso, yo diría, peligroso, porque es un presidente que tiene esta posible frustración que lo puede conducir a una mayor radicalización. Y tal pareciera ser, mi querido Carlos, que pasa a la parte de víctima. Nos hace ver en esta segunda parte como que él es víctima de no poder sacar adelante su proyecto como quisiera. Pero qué tanto la población vamos a aguantar, yo me incluyo, pues la falta de resultados en materia de seguridad pública, de salud pública, de educación pública? Mira, hay una paradoja, Raimundo. El presidente sigue siendo muy popular. A pesar de esos enormes retos y desafíos y incluso retrocesos muy significativos en materia económica, social, de seguridad que hemos vivido y bueno, y de salud ni se diga estos años, la realidad es que el presidente mantiene niveles de aceptación pues de 60%. 6 de cada 10 mexicanos siguen viendo muy bien al presidente López Obrador. Entonces, la paradoja es que no hay resultados, vamos a llamar, tangibles en la parte medular de lo que a los ciudadanos al final del día les importa, que es el bolsillo, que es su seguridad, pero el presidente ha sido muy hábil y tiene una estrategia diseñada desde el primer día de su gobierno, que a través de una narrativa y de propaganda, materialmente, de una narrativa de buenos y malos, de los conservadores y los liberales, de las élites versus el pueblo, ha convencido a muchos de que su cruzada vale la pena. Entonces, no le está costando tanto, Raimundo, estos malos resultados. Esa es la realidad. Y esa alta aceptación que vemos al día de hoy, pues la realidad es que no se ve que pueda ya llevarla a un punto de caída fuerte, porque hemos pasado por todo. 600,000 muertos por COVID. La economía se cayó el año pasado 8,5%, la caída más franca desde 1932. Tenemos una economía que está hoy más o menos 10% abajo de donde empezó el sexenio. Tenemos 100,000 homicidios en apenas 3 años y sin embargo el presidente sigue firme en las encuestas. Sí, ahora bien, Carlos, pues otro de los agentes y actores políticos y económicos importantes es la iniciativa privada. Y con esta radicalización ahora, con esta propuesta de contrarreforma eléctrica, no solamente es la iniciativa privada nacional, posiblemente también la extranjera. ¿Qué tanto ustedes ven esos riesgos políticos que se extiendan más allá de esa popularidad nacional? Sí, sí, es que de hecho, no tienen por qué ir en la misma dirección. Podemos tener un presidente que se mantiene con niveles elevados de popularidad y una economía y una inversión privada totalmente en retroceso. Esos factores pueden ocurrir exactamente al mismo tiempo y me temo que eso es lo que estamos viendo. A ver, la propuesta de reforma, contrarreforma eléctrica que ha mandado ya el presidente al Congreso es, vamos a decirlo así, el acto más radical que ha hecho durante su gobierno por mucho. Supera con creces la cancelación del aeropuerto de Texcoco que ocurrió hace exactamente 3 años, poco antes de que entrara al gobierno. ¿Por qué me refiero a esta iniciativa incluso peor que la del aeropuerto en términos de la radicalización que estamos viendo? Porque es una iniciativa que materialmente nos echa para atrás 50 años en materia de energía, de electricidad. Es materialmente querer volver a un pasado que ya no existe, ¿no? El pasado de las épocas de López Mateos y, en fin, estas épocas que ciertamente el mundo ha cambiado de manera vertiginosa y no tiene nada que ver el mundo de hoy de lo que era el mundo de aquel. Y el país es muy distinto. Y la propuesta es de tal agresividad y de tal profundidad en términos de revertir todo lo que se ha hecho durante los últimos 30 años, que pone en riesgo incluso no solo la actividad económica, la credibilidad, la seguridad jurídica, las inversiones privadas, la inversión extranjera, conflictos dentro de los marcos de nuestros tratados de libre comercio. Pone en riesgo a una generación en términos de
nuestra capacidad de crecimiento futuro, de nuestra capacidad de poder seguir generando electricidad y energía a precios razonables para los consumidores. Me parece que es una iniciativa muy peligrosa y eso es, desgraciadamente, lo que tenemos frente a nosotros ahorita, Raimundo. Sí, finalmente, Carlos, en materia social, casi 4 millones más, poquito más de 4 millones de nuevos pobres. ¿Le alcanzarán los programas sociales, Andrés Manuel, para que en el resto de su sexenio revierta esta condición? A mí me parece que vamos a ver una mejoría los próximos años. Estábamos, digamos, un escalón arriba, caímos 2 escalones, 4 millones de nuevos pobres a raíz de la pandemia. Me parece que le va a tomar el resto del sexenio al presidente regresar a los niveles de donde comenzó. Es decir, va a ser un sexenio que para efectos prácticos va a ser un sexenio perdido en materia social. No habremos avanzado gran cosa en materia de combate a la pobreza y la desigualdad en general, pero sí, es anticipable que haya una recuperación gradual, digamos, de los niveles que se vivieron, sobre todo conforme nos estamos recuperando de la pandemia. Pero no deja de ser un resultado, pues para un presidente y para un gobierno que se ha vendido y que ha convencido a muchos mexicanos de que su principal fuente y tema de preocupación es la pobreza, pues va a ser un gobierno en donde la pobreza se va a quedar más o menos estancada de donde lo tomó el presidente López Obrador. Vaya, pues un balance de riesgos económicos, políticos, sociales, como acostumbra hacerlo Integralia Consultores. Te lo agradezco muchísimo, amigo mío. Esta es tu casa y de nuevo muy, muy agradecido contigo. Muy buenas tardes, Carlos. Fuerte abrazo, querido Raimundo. Qué gusto verte nuevamente. Hasta luego. Gracias, gracias. Bueno, pues tal y como acaba de escuchar en Cuentas Claras, el balance de riesgos para la segunda parte del sexenio no luce nada bien. Vamos a un breve corte y regresamos con más Cuentas Claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias.